El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de esta grabación. Y bueno, quisiera hablarles acerca de la importancia de perseverar en nuestras vidas cristianas. Persevera siempre. ¿Y qué les parece si oramos? Padre, te pedimos en esta hora que tú me ayudes, Padre, para comunicar a cada uno de los que me escuchan tu palabra, Señor, que sea de bendición para sus vidas, que en este momento tú estés hablando a sus corazones y ministres sus vidas, Papito, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, y primeramente quisiera partir de esto. ¿Qué significa la palabra perseverar? Y la palabra perseverar viene de una palabra griega que es proskartere, que significa intensivamente fuerte, significa soportar, significa permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Y vamos a ver que la Biblia nos habla acerca de perseverar en varias cosas. Quisiera que abrieras tu Biblia conmigo en Romanos capítulo 2, versículo 6 y 7. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces, ¿a qué somos animados? A perseverar en bien hacer. ¿Y en qué cosas de nuestra vida tú y yo, la Biblia nos anima a perseverar? Y la primera que yo quisiera que viéramos es perseverar en las adversidades. Qué importante es que bajo cualquier circunstancia que estemos viviendo, perseveremos, prosigamos, nos mantengamos adelante. Y fíjate lo que dice Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y debido a los sufrimientos y a las adversidades que como cristianos todos tenemos, se nos anima a perseverar a pesar de las situaciones, a pesar de los sufrimientos. Somos animados a perseverar, a continuar. Muchas veces muchos se enfrían, muchos se apartan de la comunión con Dios a causa de la maldad, porque dice que muchos serán aborrecidos. Algunos otros tropiezan y unos cuantos se entregan y dicen ya no puedo más y no continúan, no perseveran. Pero tu confianza y mi confianza, amado, debe de estar puesta en Cristo, debe de estar puesta en Dios bajo cualquier circunstancia. Tú y yo debemos de mantenernos firmes porque el Señor ha prometido estar con nosotros, no nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros. Habacuc dice que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, que aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo que yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es que, ¿qué produce el perseverar en medio de esas situaciones difíciles? Cuando tú perseveras en medio de esas situaciones difíciles, en esas situaciones de adversidad, tú te vas a alegrar en el Señor, te gozarás en el Dios de tu salvación y Dios te sacará de esa adversidad. Dios traerá gozo, Dios traerá paz a tu vida y saldrás de esa adversidad, saldrás de
de esa aflicción, pero dice que debemos de perseverar, de continuar, aunque las situaciones a veces se pongan difíciles. ¿Cuántos de nosotros no pasamos a veces por situaciones difíciles y quisiéramos colgar la toalla? Pero hoy te animo, mi amado, mi amada, persevera. Dios está contigo. Tú estás seguro en las manos de Dios, así que continúa. Somos también animados a perseverar en la oración. Hechos 1:14 dice: y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Notemos esto, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego, perseveraban todos juntos, no importaba los días que tuvieran que hacerlo. Ellos permanecían juntos y perseveraban hasta encontrar la respuesta de parte de Dios. Pero realmente la aparente tardanza del Señor era la oportunidad para ver lo que había en nuestros corazones. Cuando Moisés se tardó en bajar al monte, ¿lo recuerdas? Él subió al monte por las tablas y él tardó. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo fue probado en su paciencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Reprobaron y cayeron en idolatría. No perseveraron, no esperaron, no continuaron. Dice la escritura en Éxodo 32:1 que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y muchas veces pensamos que el Señor se olvida de nosotros o que Él tarda. Pero esto no es así. Dios, por un lado, estaba probando su corazón para ver si ellos iban a permanecer unidos, como lo vimos al principio. Dice que ellos permanecieron unánimes, juntos en oración, se animaban unos a otros y continuaban. Pero ¿qué hizo el pueblo? Aquí el pueblo entró en desesperanza, en desesperación, y no perseveraron. ¿Y qué dice Habacuc? Fíjate lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Persevera en la oración, mi amado, no desistas. Aunque aparentemente tarde, el que lo prometió no mentirá, no tardará. Espéralo, porque sin duda vendrá. Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirla en su tiempo, porque Dios no miente y su palabra es segura. Así es que perseveremos, continuemos orando, porque lo que Dios te prometió y lo que tú le estás pidiendo, vendrá. También debemos de perseverar en la doctrina. Fíjate lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la doctrina. Cuando hablamos de doctrina, se refiere a una forma de vida, un estilo de vida. Es una conducta que está plasmada en la palabra para vivirla día a día. La doctrina correcta nos va a llevar a la verdadera libertad si nosotros continuamos en ella. La Biblia en Santiago 1:25 habla de la perfecta ley de Dios que trae libertad a nuestras vidas. Fíjate lo que dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, esto no depende de mandamientos humanos, sino que si perseveramos en la palabra, si perseveramos en el Señor, la obedecemos su palabra y la ponemos por obra, dice la Biblia que seremos felices, que seremos dichosos en todo lo que hagamos. El Salmo nos dice que entonces nos irá bien y nuestra vida va a prosperar. Sabemos que siempre hay enemigos que se introducen para esclavizarnos,
con palabras, con falsas doctrinas, y precisamente es por eso que nosotros debemos de escudriñar la palabra, debemos de perseverar en ella, de no olvidar su palabra, para que tú y yo seamos bendecidos a través de su palabra. Otra cosa en la que tú y yo podemos perseverar es en su gracia. Perseveremos en la gracia de Dios, en ese favor de Dios. Hebreos 13:43 dice: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios, a que continuaran en la gracia de Dios, a que no desistieran de la gracia de Dios. Fíjense, fue necesario que Pablo y Bernabé les exhortaran para que continuaran. Muchas veces nosotros queremos desistir de permanecer, de continuar en esa gracia. Pero acuérdate, tú y yo estamos bajo la gracia de Dios, y cuando tú y yo perseveramos en esa gracia, en ese favor de Dios, estamos reconociendo que no es por obras nuestras la bendición espiritual que pueda venir a nuestras vidas, sino es por la grande y maravillosa gracia de Dios, por la obra de Dios. Cuando nosotros nos vanagloriamos por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano de pensar que es por nosotros. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, entonces seremos reconocidos y galardonados. Pero Dios da gracia a nosotros para bendecir a los demás con esa gracia, con ese favor que Dios nos ha dado, y debemos de perseverar en esa gracia, continuar en esa gracia. Nosotros lo tenemos en Abraham. Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él perseveró en la gracia. Esto es, él creyó que la obra, que la justicia ya la había hecho Cristo por nosotros. No podemos pensar que es por nosotros, porque entonces esto sería vanagloria. Gálatas 2:17 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por sus obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La gracia que Dios nos ha dado no viene de nosotros, viene del Señor. Y dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Todo lo que tú y yo tenemos es por gracia. Debemos avanzar en esa gracia de Dios, en ese favor de Dios que se derrama sobre nosotros, y que a través de eso tú y yo también podemos bendecir a otros. Debemos de seguir creciendo en esa gracia de nuestro Dios. Debemos de perseverar también en hacer el bien, en hacer el bien. Romanos 2:6-7 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Dice aquí: aquellos que buscan hacer el bien verán detrás de la gloria, honra e inmortalidad. ¿Y sabes quién te va a honrar? Dios. Muchas veces somos los débiles en las aflicciones y no perseveramos. Pero tú y yo debemos de perseverar en medio de las aflicciones, y aún en medio de esas aflicciones debemos de hacer el bien, el bien. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos. Mi amado, mi amada, no te canses de hacer el bien. A veces decimos: pero ¿por qué yo siempre tengo que hacerlo? ¿Por qué siempre yo tengo que dar? ¿Por qué siempre yo tengo que ir? ¿Por qué nadie lo hace conmigo? Dice la palabra: no desmayes, persevera, no te canses. Porque si tú lo sigues haciendo
bendices a tus hermanos, bendices a la familia de la fe, bendices al pobre, bendices a aquella persona que tiene una necesidad. Dice la palabra, a su tiempo segarás. Y yo creo que tú has experimentado que cuando tú perseveras en bendecir a alguien, en hacer el bien a alguien, Dios no te deja sin recompensa. Dios te da a ti. Dios bendice tu vida. Porque como dice aquí, a su tiempo segarás. Y Dios es fiel y Él va a permitir que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú des, que todo el bien que tú hagas a una persona, no se quede sin recompensa. Él te va a recompensar porque lo hiciste para uno de sus hijos, lo hiciste para alguien que Él ama, lo hiciste obedeciendo su palabra. Así es que persevera en hacer el bien. Es deber de todos nosotros como cristianos hacer el bien a nuestro hermano, a nuestro prójimo, no importando su condición. A veces pensamos que porque esa persona vive bien, no lo necesita, pero tú no sabes que esa persona en ese momento lo que esté viviendo y de qué tenga necesidad. Dice la Escritura que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos. Y yo sí creo que siempre hay una oportunidad, mis amados, de que lo hagamos. Siempre va a haber una oportunidad de bendecir a alguien, porque a su tiempo recuperemos los frutos de haberlo hecho. Pero perseveremos, no te canses, no te canses. Entonces, es necesario que como hijos de Dios tengamos adversidades, pero debemos de perseverar en medio de eso y debemos de continuar adelante. En medio de la aflicción debemos de perseverar. Muchas veces el Señor nos va a probar y pensamos que sus promesas tardan, pero Él está probando nuestros corazones y con todo debemos de perseverar en la oración, creyendo que Dios va a responder a su tiempo. Cuando perseveramos en la gracia de Dios, estás reconociendo que no es por tus obras, que no es por ti, que es por la gracia de Dios. Y perseveras y creces en esa gracia, creces en ese favor de Dios. Y cuando tengas oportunidad de hacer el bien a tus hermanos, hazlo. No te ciegues, no digas por qué yo nada más. Hazlo siempre que haya la oportunidad. Así es que recuerda algo, en todo lo que tú y yo perseveremos, va a haber fruto. Va a haber fruto, va a haber una abundante cosecha en nuestras vidas si nosotros perseveramos, si nosotros continuamos, aún en medio de las circunstancias difíciles. Las circunstancias no siempre van a ser óptimas en ninguno de estos puntos que te acabo de decir, pero qué importante es que en medio de todo esto, tú y yo continuemos adelante, porque Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar y nos anima a continuar y a perseverar en nuestra vida cristiana y no desmayar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta pequeña cápsula, por esta pequeña meditación. Permite que esto que acabamos de ver sea de bendición para nuestras vidas, que si hemos en un momento dado pensado en desmayar, en ya no proseguir, en no perseverar en medio de la adversidad porque nos sentimos cansados, tú nos animas hoy a continuar. Si nos hemos cansado de orar porque aparentemente hemos visto que las cosas no funcionan, continuemos porque a su tiempo tú lo vas a hacer, que no dudemos, que perseveremos en la doctrina, que no dejemos la palabra, que continuemos en tu palabra para perseverar, porque dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y de la única manera que no lo vamos a hacer es si perseveramos en tu palabra, que perseveremos en la gracia y perseveremos en hacer el bien a todos, y cuanto más dice tu palabra, a los que son de la familia de la fe. Gracias, papito, por esta pequeña meditación que tú nos has dado, que haya sido de bendición al corazón de los que lo oyeron. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.